Entonces, en ese orden de ideas, nosotros vamos a estar trabajando en este seminario. Claves para interpretar correctamente el Pentateuco. Yo le decía a Leonardo, y para que Samuel lo escuche, que en una ocasión Leonardo tuvo un seminario acerca de cómo interpretar la Biblia en términos generales. Entonces, una de las cosas que yo propuse, me pareció bien, fue hacer un seminario de cómo interpretar cada elemento o cada porción de la escritura por sus divisiones. Pentateuco, los profetas, los evangelios, las cartas de Pablo y por último el Apocalipsis. Ya nosotros vamos a iniciar con el seminario claves para interpretar correctamente el Pentateuco. Ese es el seminario de hoy. Tiene 52 slides, o sea, evidentemente es muy difícil que eso se termine hoy, pero por lo menos si uno puede agotar algunas partes o las partes más esenciales, yo me voy a sentir satisfecho en lo personal, porque es mucha información la que pude recaudar para así presentarla. Como le dije a Leonardo, y te lo digo a ti, Samuel, aquí no sabemos nada. Aquí uno investiga, presenta lo que encontró y lo comparte, y con los comentarios lo retroalimentamos. Para iniciar, Correcto. voy a iniciar con una pequeña oración para que ya le demos inicio. Oramos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor te damos por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Pidiéndote, Padre Santo, que tú nos guíes en este estudio y que sea tu Santo Espíritu que nos alumbre y nos ayude a llegar a la verdad. Por amor a Cristo Jesús. Amén. El primer slide, que sería una introducción. Y señores, miren, esta introducción a mi juicio es muy importante, porque a veces, en ocasiones, cuando vamos a interpretar la Biblia, a veces se nos dice que debemos ir con la mente en blanco, pero nosotros cuando analizamos a profundidad, eso es imposible. Nadie puede ir en blanco a analizar algo. Siempre hay un background, siempre hay una idea previa, y es por eso que antes de yo introducir lo que es el seminario en sí, tengo que mostrar esa parte. Aquí le voy a leer una cita de un escritor del libro que se titula Cómo entender la Sagrada Escritura. Esa cita salió de uno de los clásicos del adventismo, el 4, que fue una nueva edición. Dice: la noción de que haya una o varias presuposiciones desempeña un papel importante en la interpretación de la Biblia. Todos tenemos varias creencias que sobreponemos o aceptamos cuando nos ponemos la tarea de interpretar las Sagradas Escrituras. Y aquí hay un punto que subrayé que dice: nadie puede acercarse al texto bíblico con la mente en blanco. O sea, eso es mentira, de que usted a la hora de analizar o interpretar un texto de la Biblia, usted va a ir con la mente en blanco. Eso es falso. Algo usted debe tener como idea previa. Hay algunas cosas que usted debe aceptar como buena y válida antes de interpretar. Y eso es importantísimo, porque esas ideas son lo que nos van a permitir, esas son las ideas que van a permitir que nosotros tengamos una buena interpretación de la Biblia o una mala interpretación de esta. Ahora, ya que nosotros sabemos que uno no va con el texto, con la mente en blanca, analizar el texto, ¿qué presuposiciones ustedes entienden que nosotros debemos tener a la hora de interpretar el Pentateuco, por ejemplo, para ser más específico? ¿Qué ideas previas yo debo de tener a la hora de interpretar el Pentateuco? ¿Qué ideas previas? Porque es imposible no tener alguna idea previa. Déjame hacer una libre intervención aquí, hermano mío. Tú sabes que ahí, partiendo desde la primera premisa tuya, sobre que nadie puede ir a estudiar el Pentateuco con la mente en blanco, eso es ciertísimo. Por la razón de que uno siempre se pregunta, ¿qué hay atrás del cielo? ¿Cómo
de dónde vienen las leyes, de dónde vienen las escrituras. Entonces el Pentateuco, de ahí es que inicia todo realmente. Hay textos más antiguos que los textos bíblicos, pero los que más se resaltan son los textos bíblicos, sinceramente, porque nadie va a decir que no, que los textos cananeos son textos más antiguos que la Biblia. No, nadie va a decir eso. Pero la Biblia sí ha llegado a lugares donde los textos cananeos no han llegado. Entonces, siempre, cuando uno va con la mente en blanco, es difícil que tú vayas a aprender como algo así. Pues siempre la gente se pregunta algo. Por lo cual, la gente siempre tiene ideas que aprendieron y al leer la Biblia o al estudiar, escudriñarla, van a desaprender algo para poder aprender algo nuevo. Entonces, una de las presuposiciones realmente ha de ser las preguntas que yo tengo a través de, porque yo quiero acercarme al Señor, pero yo quiero saber cómo me voy a acercar al Señor o qué más yo puedo aprender acerca de la palabra de Dios. Ok. Leonardo, ¿tiene alguna idea? Bueno, yo considero que como ya uno como cristiano, vamos a decir, ya tucho, y como dice el hermano Samuel, la Biblia ha llegado a demasiados lugares y uno tiene ya, aunque sea un poco de comprensión de una parte de la Biblia o de gran parte de la Biblia o una parte de la Biblia que uno más o menos no tendrá la profundidad que tendrá ningún teólogo, pero sí tiene un poco en el camino. Entonces, a la hora de uno llegar a la interpretación de cualquier texto o en una prédica que alguien esté interpretando un texto, puede arrojar luz a lo que ya ustedes tienen, que lo que uno lo que va es a ensanchar lo que uno tiene, pero son pocas la gente que van a entrar a la Biblia o al estudio de la Biblia que van a entrar prácticamente con la mente en blanco. Son muy pocos ya en esta época, ¿entiendes? Es que, por ejemplo, le voy a poner un caso. Hay personas que cuando van a estudiar la Biblia, ¿no es verdad? Van con la idea de que los muertos salen, por ejemplo. O sea, evidentemente él no va en blanco, pero si él va con la idea preconcebida de que los muertos salen. Eso es lo que va a encontrar. Que los muertos no Exactamente. salen. Pero nota que cuando él tenga que analizar un texto de la Biblia que choque contra esa opinión, va a tener problemas. Sí. Y puede llevar al punto que él va a moldear el texto para que armonice con lo que él cree. Ahí es que está. Si tú estudias, por ejemplo, tú vas a estudiar el sábado y tú de antemano entiendes que la ley está abolida. O sea, entonces, yo entendí que nadie se acerca al texto en blanco. Todos vamos con una idea. Esa idea puede ser ideas por la cultura, el ambiente, la sociedad, etcétera, un sinnúmero de ideas. Ahora, la pregunta sería, no es si hay que ir con presuposiciones o no. La pregunta sería, ¿con cuáles presuposiciones yo tendría que ir a analizar el Pentateuco, entendiendo que nadie va con la mente en blanco? Porque aquí vamos a desmontar el mito, por decirlo así, de que las presuposiciones son malas, entendiendo que las presuposiciones son un conjunto de ideas preconcebidas antes que damos como bueno y válido y que la aceptamos. Y en función de esas ideas es que nosotros validamos los demás. Ahora, lo que hay que determinar es si las presuposiciones que yo estoy utilizando para analizar la Biblia, para interpretarla, son las que la Biblia avala. O sea, si la Biblia me da los principios que me permiten yo, con esos principios que yo asumo que son verdad, porque, por ejemplo, una idea preconcebida que yo tengo
es que el Pentateuco es inspirado por Dios. O sea, sí, no solamente eso, sino que la gente que nunca ha leído la Biblia dice, ese libro es tan famoso que yo quiero ir a leerlo. Sí, yo lo quiero leer, pero ¿por dónde empiezo? Porque la gente también quiere empezar algo nuevo en privado. O también se hace una idealización de algo y va, lo investiga en privado. Luego que lo investiga, dice, bueno, déjame empezar por la primera página. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Tú me entiendes? Esa es la primera. Dice, ¿cómo es posible eso? Y es verdad, porque yo lo había escuchado, pero primera vez que lo estoy leyendo, contrale. Y lo va llenando de curiosidad, tú sabes. Entonces, muchísimos prejuicios y presuposiciones se van a ir desarrollando en el camino, lo que la gente va avanzando en la lectura. Exactamente, exactamente. Entonces, ya con eso en mente, yo le puse la preguntita ahí y vuelvo y se la repito, porque ¿cuáles son las presuposiciones que debemos tener en mente a la hora de interpretar el Pentateuco? Noten que no le estoy poniendo la Biblia. Estoy solamente cogiendo los primeros 5 libros de ella. ¿Qué me dicen a mí? O sea, ¿qué presuposiciones yo debo de tener a la hora de interpretar para yo tener una correcta interpretación? O sea, ¿qué cosas yo debo asumir como verdadero a la hora de yo embrujarme con esos 5 libros? Entonces, yo le presento aquí las presuposiciones y estas son las 4 presuposiciones que nosotros vamos a estar analizando. Como le dije, la presentación tiene 52 hojas, son mucho texto, muchas cosas. Si bien es cierto, hay bastantes argumentos no bíblicos que apoyan la posición bíblica, pero yo me quise enfocar como en el aspecto teológico. Biblia, texto bíblico, texto bíblico. Ustedes no van a encontrar aquí ni una cita de Elena de White. Yo quiero comprobar esto a la luz de solamente la Biblia. Para que nosotros salgamos, mira, hay base para nosotros tener tal presuposición y por lo tanto, mi interpretación del Pentateuco es válida, se puede verificar, aunque tú puedes empezar bien interpretando con todo y te puedes desviar por una cosa. Por eso el tema de uno ponerse en dirección divina y que sea el Espíritu que te guíe es fundamental en todo el proceso. Bueno, discúlpame, eso es muy correcto realmente. Porque si una persona que va a la Biblia con un corazón dispuesto a aprender lo que Dios tiene para darle, sinceramente yo entiendo que no necesita ningún tipo de herramienta secundaria para poder confirmar lo que Dios tiene para sí mismo. Por ejemplo, hoy leyendo el folleto, en la lección de ayer, estudiar, para leer, para meditar y estudiar, para estudiar y meditar, Jaime White dijo algo impresionante, que se dio cuenta que el apóstol Pablo, o los apóstoles, habían escrito tantas cosas para que la iglesia fuera organizada, que no era necesaria. Si había algo ya, algún complemento ya, si la gente daba falta de convencimiento, el complemento sería una intervención de revelación. Y ya, pero el asunto es que la Biblia realmente habla de 1000 maneras para que yo pueda entender lo que Dios tiene para decirme, sin buscar ningún otro tipo de alternativa. Entonces, en el tema de las presuposiciones, yo puse 4. Si ustedes entienden que hay que añadir una más, perfecto. La número 1, autoridad y integridad del Pentateuco. Y ustedes se van a dar cuenta qué tópicos vamos a tocar en ese punto. El aspecto 2 o la presuposición 2, que los hechos reales y verídicos del Pentateuco, estamos haciendo referencia a que nosotros debemos suponer y aceptar como bueno y válido que los hechos como la creación, el diluvio y la Torre de Babel fueron hechos verídicos, reales que ocurrieron. Ustedes, a medida que vayamos trabajando el seminario, se darán cuenta de cuáles serían las implicaciones teológicas y prácticas y hasta hermenéuticas de asumir estos como mitos o leyenda o fábula. Entender que a la hora de interpretar el Pentateuco, el santuario y su tipología, y que todo representa a Cristo
una fase de la obra de Cristo, un aspecto de la obra, o sea, todo es Cristo. Si yo voy al Pentateuco y pierdo de vista el enfoque cristocéntrico, voy a tener una interpretación errada quizá de muchos textos. O hay textos que no lo voy a poder entender y lo voy a torcer. Y por último, no podemos analizar ni el Pentateuco, ni los profetas, ni el Evangelio, ni el Apocalipsis, si lo vemos al margen de la gran controversia o el conflicto. O sea, tú tienes que ver todo el Pentateuco a la luz del gran conflicto, que fue que dio origen a todo. Yo creo que con estas 4 presuposiciones, nosotros tenemos que ir a analizar el Pentateuco. Pero hay un tema. Disculpen que hay otra persona que entró. Déjame ver. Javier. Entonces, en función de esa, la hermana White señala algo interesantísimo. Ella dice que debemos tratar de que nuestras opiniones se moldeen a la Biblia y no la Biblia a nuestras opiniones. Y en eso estamos todos de acuerdo. Yo debo someterme a la autoridad de la Biblia, a los principios que ella establezca, o en contra de que vayan de mis presuposiciones. En ese orden, nosotros tenemos que validar a través de las escrituras si se cumplen estos 4 presuposiciones, y en función de eso ya nosotros sabemos que vamos a tener un buen terreno a la hora de tener una buena interpretación del Pentateuco, entendiendo primordialmente, y hago énfasis en eso, que debemos pedir a Dios la ayuda de su Espíritu Santo para su guía, porque somos humanos, somos pecadores, y aunque empecemos bien, eso no es garantía de que en algún momento no doblemos. Sí. En lo que yo le llamo la llave 1, que fue lo que vimos en la autoridad e integridad, nosotros tendremos que validar 3 cosas: la autoría de Moisés, el método histórico gramatical o histórico bíblico y la estructura de quiasmo. Y le señalo esto porque hay personas que a la hora de ellos interpretar el Pentateuco van con la idea de que Moisés no escribió el Pentateuco. Ahora bien, ¿cuáles serían las implicaciones? ¿Cuáles serían las implicaciones reales, vamos a decir, de yo asumir que Moisés no es el autor del Pentateuco? Por ejemplo. Una pregunta. La pregunta es. Por ejemplo, nosotros entendemos y damos por bueno y válido que Moisés es el autor del Pentateuco, ¿sí o no? Claro que sí. Totalmente. ¿Qué ocurriría si cuando yo voy a interpretar el Pentateuco, yo asumo o voy con una idea preconcebida, voy con la suposición de que Moisés no escribió el Pentateuco? ¿Qué pasaría? Me voy a encontrar con que Moisés sí lo escribió. No. Bien, pero te pregunto, eso tú lo vas a ver a medida que tú estudias la Biblia. Pero recuérdate que estamos hablando de las opiniones preconcebidas que nosotros debemos de tener a la hora de estudiar el texto. Sí. Cuando lo estudiemos, evidentemente va a haber evidencia que te dice a ti, según la Biblia, hay evidencia que dice que sí, Moisés es el autor. Pero imagínate que tú vas a interpretar, o tú vas con la mente, Moisés no es el autor, y que cómo tú vas a reaccionar ante esos textos bíblicos que afirman que sí. Bueno, realmente, mirándolo hacia la ligera, sin yo ir a investigar el libro de Génesis en su autor o en qué estaba pensando, la teología del texto, sin yo entrar a hacerle preguntas, yo digo, déjame ver cómo yo veo que si fue Moisés que escribió esto. Si yo voy así a la mano pelada, yo no lo voy a encontrar realmente. No lo voy a encontrar. Y ahí tiene base tu pregunta. No es posible que yo pueda encontrar eso.
No, Ahora porque bien, cuando ajá. No, termina, disculpa. Ahora, cuando yo voy a otros textos, me doy cuenta de que sí, realmente Moisés escribió el libro del Pentateuco completo. Pero cuando ya yo me traslado a otros textos, yo tengo que transitar el largo camino, pero yo entrando del principio, es difícil que yo pueda encontrarme con que Moisés realmente escribió ese libro. No, y que por ejemplo, hay una cosa que se llama, por ejemplo, y le hago este contexto como así histórico breve para que ustedes más o menos tengan la idea, porque mi pregunta va en esa dirección. Y por qué hoy en día hay un grupo de personas que utilizan un método incorrecto para analizar la Biblia y hace desastre y pone a gente, o sea, llevan gente, son pies de tropiezo para mucha gente. Miren, hasta el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XVII más o menos, se consideraba que el libro, el Pentateuco, el Génesis, los primeros 5 libros fueron escritos por Moisés, principalmente el Génesis. Viene la época del racionalismo y el ser humano se pone a indagar y a profundizar. En su proceso, un sinnúmero de personas saltan y dicen que Moisés no escribió la autoría, o sea, que Moisés no escribió el Pentateuco. Y eso está documentado en algo que se llama la hipótesis documentaria o documental, que es una teoría que propone que Moisés no escribió el libro. Y ellos fundamentan esa teoría sobre la base de que, por ejemplo, el relato de Génesis 1 con el relato de la creación de Génesis 2 se contradicen. Se van a encontrar, por ejemplo, uno de los argumentos que ellos dan es básicamente que en Génesis 1 se utiliza un nombre para Dios, en Génesis 2 se usa otro, y así sucesivamente. Incluso la teoría lo que sale a reducir que el libro de Génesis fue una recopilación de 5 fuentes o de 5 autores 500 años posterior a Moisés que escribieron en Jerusalén y adjudicaron el nombre de Moisés. Entonces, si yo voy quizás con esta idea de que Moisés no escribió el libro, es posible que yo pueda creer que el Génesis del 1 al 11 sea un mito. O sea, hay muchas cosas que se pueden desprender de yo pensar que Moisés no escribió el libro. Puedo hasta dudar de las cosas que el Señor le dijo a Moisés. Puedo dudar incluso de la cita de la hermana Juan cuando dice que el Señor le dio la visión a Moisés en el desierto de Medián mientras cuidaba a sus ovejas. O sea, hay muchas cosas que si yo asumo que Moisés no escribió el libro de Génesis, me puede llevar al punto porque una cosa implica la otra. O sea, claro, tú lo puedes encontrar, si tú lo andas buscando, tú lo vas a encontrar realmente. Y hay algo muy importante también, que una persona que está leyendo nueva, una persona nueva que vaya a leer el Pentateuco, no va a ir al original, no va a ir a leer el texto en hebreo. O sea, no. En español, en inglés, alemán o francés, que lo vaya a leer. Y ya, el idioma que sabe. Pero no va a ir al hebreo, al original, ¿no? ¿Qué va a encontrar en el hebreo? Dime eso. No, y aparte de eso, el tema cultural, el tema, o sea, hay muchas cosas. Entonces, yo lo que quiero es, el objetivo de este seminario es validar a la luz de la Biblia todo lo que estamos viendo. Sí, y luego, hay un tema ahí, hay un tema, discúlpame. Hay un tema que habla acerca de la estructura de sus escritos. En el original, tú sabes, porque tú sabes que las traducciones, porque son transliteraciones al principio y luego esa transliteración, vamos a comenzar a darle forma. Porque ya es un asunto difícil e incómodo. Estamos hablando de una lengua, podemos decir, no es muerta realmente, pero al principio ellos tuvieron que comenzar a fusionar su lenguaje con los babilonios realmente. Y cuando nos vamos a la lingüística del hebreo, oye, eso no voy a decirte que es un desastre realmente, pero un camino largo que hay que transcurrir. Entonces, y que también, también se da el caso, y disculpa que te interrumpa, de que cuando ellos están haciendo la traducción
no hay palabras en el No, idioma no. que le permitan quizá traducir la riqueza del lenguaje. Exactamente. Oye, lo que dicen de eso, lo que dicen esos grandes teólogos, que cuando ya hablan bien el idioma hebreo y comprenden bien todo lo que dicen el hebreo, dicen que leer una traducción es como ir a una boda y casarte con la mujer y que ella nunca se quite el velo, que tú siempre la estés besando y no solamente con un velo, sino con una sábana. Tú no sabes Ahí, lo que tú estás probando. no, porque Oye, cuando dijeron eso es un tema bastante fuerte realmente. Y es algo no, que aquella persona que va buscando una base sólida en la literatura, no se va a encontrar con eso en el idioma español. no, mira, por eso siempre es bueno. Yo recuerdo un caso, por eso yo soy de los que creo que siempre un análisis lingüístico de un texto debe ir acompañado con un análisis teológico del texto, porque a veces un autor puede tener en sus manos una palabra y quizá no es lo que quiere transmitir, pero es lo más cercano que tiene. Así es. Pero cuando tú puedes hacer el análisis teológico, tú te das cuenta que él quiso decir otra cosa en que utilizó esa palabra. Y breve, te voy a poner un ejemplo sencillo. En Apocalipsis 17 hubo un hermano que se fue al original y cuando él usa y cuando aparece la palabra hechizo, lo que aparece es la palabra fármaco, que era lo que Juan tenía a su disposición para escribir. Pues hermano, nos dice a nosotros, hey, el hechizo ya está en el griego, el fármaco, los medicamentos, qué sé yo qué sé yo cuánto. Ojo, no estoy diciendo con esto que haya medicamentos que se hagan daño y que el Señor no haya dado las cosas para la salud. Pero cuando tú te vas al trasfondo en el Antiguo Testamento, y tú, Era otra cosa. ¿me entiendes? Y tú estudias la Claro, palabra, claro. y tú estudias lo que dice Isaías, que es el texto de trasfondo que usa Juan para escribir, tú te das cuenta Así mismo que es. Juan, tú me entiendes, que Juan no tenía una palabra para indicar lo que estaba diciendo Isaías, porque Juan lo que te está mandando es Isaías. Y Entonces, otra cosa, a pesar de que ellos hablaban el griego y todo eso, están leyendo los textos en el hebreo, tú sabes. exacto. Entonces, ellos están, por ejemplo, en Apocalipsis, el Apocalipsis más o menos viene siendo una compilación del Antiguo Testamento, porque él está escribiendo acerca de cosas que ya él había leído, que ya él había escuchado o aprendido. No fue algo nuevo que Dios le había dicho, tú sabes. Entonces, al él agarrar y traer la interpretación del hebreo, al escribirlo en el griego, y nosotros ahora entenderlo en el español, nosotros queremos leerlo como que realmente es ahora mismo que estaba ocurriendo eso. Y eso ya pasó hace 2000 y pico de años atrás, tú sabes. Y No, ahí es que está el meollo del asunto. pero es el punto. Entonces, cuando yo vi eso, yo estaba incluso con Ale y ahí mismo nos dimos cuenta que aunque tú hagas un análisis de la palabra, que es importante, tú tienes que también entender las limitaciones del autor en algunos aspectos. Entonces tú, con tu análisis, por eso no se equivoca cuando te dicen que una buena interpretación de Apocalipsis debe basarse en el Antiguo Testamento. Y cuando tú lo ves así, tú te evitas muchos problemas teológicos. Por eso, o sea, la parte lingüística que es válida acompañada de la parte teológica. En ese orden, para ya nosotros trabajar la autoría de Moisés, yo he recopilado el testimonio de varios personajes, entre ellos el testimonio del mismo Pentateuco. O sea, el mismo Pentateuco te dice a ti que asumir que Moisés escribió el Pentateuco es válido. Tú tienes el testimonio de Josué, que cuando, eso lo vimos en la lección del trimestre pasado, que Josué, por decirlo así, era un tipo de Moisés. Se dan muchas características de similares de Moisés y muchos elementos clave. O sea, una persona que sabía mucho de Moisés era Josué. Y si él dice algo, hay que prestarle atención. Tenemos el testimonio de los profetas con respecto a cómo consideraban a Moisés, con respecto a sus escritos, y el testimonio para mí más grande, el de Jesús. El de Jesús, la misma Biblia te lo dice. Y por último, tú tienes el testimonio de los apóstoles, como cerrándote un recorrido desde el Pentateuco hasta sus escritos. A ver qué nos dice.
Y evidentemente aquí yo te presento algunas citas como Éxodo 17:14, Éxodo 24:4, Éxodo 34:28. O sea, yo le voy a dejar la cita y le voy a enviar la presentación para que lo puedan buscar. Está números 17:2 y 3 y está número 33:2. Ese es interesantísimo porque ahí dice que el Señor le indicó a Moisés que escribiera todas las jornadas que hizo Israel. O sea, y toda esa jornada la vemos plasmada en el Pentateuco. Deuteronomio 31:9, el 22:8-61, el 29:20 y 21, el 30:10 y el 31 te hablan de que Moisés escribió la ley. Moisés, o sea, no hay duda. Y me gusta mucho este segundo argumento de la continuidad histórica del Pentateuco. Ustedes se darán cuenta que cuando ustedes estudian el Pentateuco, es una sola unidad porque refleja una historia de 5 volúmenes, básicamente. Y se ve que la forma en que está estructurado y organizado responde a un autor y no a 5, como plantea la tesis documentaria. Y breve, yo le puedo hacer el siguiente recuento. Cuando ustedes estudian Génesis, ¿qué ustedes ven? La creación, el surgimiento de la tierra, diluvio, los pactos. Y si ustedes estudian de Génesis del 40 al 50, ustedes se van a encontrar que José estaba en Egipto, José fue mandado por sus hermanos, estaba en Egipto y se volvió gobernador. Pero en Génesis 50 el pueblo está en Egipto y ahí termina la historia. Pero cuando ustedes estudian Éxodo, se darán cuenta que Éxodo le da la continuidad a la historia del Génesis con respecto a José. Incluso el Génesis inicia con la genealogía de que entraron a Egipto, pero hay un texto donde dice que se levantó un rey que no conocía a José. Ese texto, al igual que otro, pero para mí ese texto me llama mucho la atención, porque ese texto reconecta con los eventos de Génesis 50 y el 40. Sí. Ahora, ¿qué nosotros vemos en el Éxodo? La liberación del pueblo en función de la promesa que se dio en Génesis 15, que se le dio a Abraham, que su descendencia iba a ser esclava. Se le da la promesa, se construye el santuario y todo. Pero en Éxodo, aparte de que se da la ley y todo, no se especifica de manera clara ni se estipula la ley de manera organizada. Por ahí tú tienes el libro de Levítico, perdón. Levítico se encarga de darte todas las leyes correspondientes al tema del santuario. Pero ¿qué te sigue? Aparte de todas esas leyes, te sigue el libro de Números. Si ustedes estudian el último versículo del libro de Levítico, se darán cuenta que están en el desierto y Número inicia en el mismo desierto. Pero ¿qué analiza el libro de Números? La jornada del pueblo de Israel, pero manejándose con la ley que ya tiene de Levítico. Y por último, ustedes tienen Deuteronomio, donde se cumple la promesa a los descendientes de Abraham que el Señor le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, cuando tú ves esa continuidad histórica de los eventos y cómo uno se relacionan con el otro, tú te das cuenta que es difícil, por decir imposible, que haya sido 5 autores que hayan escrito ese libro en periodos así. Por la forma en cómo fluye la historia y cómo cada libro complementa y responde preguntas previamente del libro. Si ustedes saben, por ejemplo, a Génesis, Abraham mataba animales, sacrificaba cordero y todo, pero es cuando tú llegas a Levítico que tú entiendes de manera más clara las razones, la forma, el por qué lo hace así y de esa forma. No sé si me entienden la idea. Claro que sí. Este argumento va a favor de que el Pentateuco fue escrito por un solo autor y ese autor es Moisés. En la forma en cómo está estructurado. Y por último, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando nosotros analizamos el Pentateuco, nos damos cuenta que tiene una estructura de quiasmo. Y esa estructura de quiasmo
Lo vamos a ver más adelante o en el próximo encuentro que tengamos, se darán cuenta que es una figura retórica donde una idea se corresponde con la última idea y así hasta llegar a un centro. Y ustedes se van a dar cuenta que el Pentateuco está estructurado de tal forma para indicarte algo muy importante. Hasta el momento, ¿algún comentario, alguna pregunta? Pueden levantar la manita. Bueno, asumiré que no hay precisiones ni nada. Realmente, el tema de los testimonios acerca del Pentateuco, que se pudo ver dado unas cuantas pinceladas allí, podemos ver la continuidad literaria de sus escritos, que no fueron, como quien dice, el asunto de Moisés, el objetivo literario de él no fue algo como voy a escribir hoy y fulano me dijo una cosita, déjame yo escribir algo aquí. ¿Tú escribiste algo? Sí, ven, pásamelo, déjame yo ponerlo aquí. Eh, no, no, no. Lo de Moisés fue algo como un poquito más personal, porque las experiencias de Moisés todas fueron como personales y él las plasmaba allí. Fijémonos también en el libro de Mateo capítulo 1, donde habla acerca de la genealogía de Jesucristo. Parte de ella, o una de las mayores, se encuentra en el libro del Pentateuco. Entonces, cuando comienza a hablar, eh, déjame ver, comienza en Abraham, y Abraham empieza ahí mismo, en el Pentateuco. Y cuando vamos realmente, cuando miramos las genealogías, ahí mismo también, el libro de Génesis, ahí mismo también podemos mirar la continuidad y la veracidad de lo que realmente Moisés estaba escribiendo allí. Que justamente hoy podemos nosotros certificar. Bueno, también podemos mirar algunas medidas o algunas eh, limitaciones geográficas o fronteras. Podemos encontrar todo eso allí en la Biblia, que hoy en día todavía están vigentes. Todo eso se convierte en testigo, en el testimonio real del libro del Pentateuco, que él mismo da testimonio de sí mismo como tal. Ahí mencionaste también que los profetas, los apóstoles y el mismo Cristo, cada uno de ellos da testimonio de que realmente hay una conexión integral con el libro del Pentateuco. Allí en este seminario es realmente bastante bueno. Aquí podemos aprender, vamos a aprender muchísimo contigo como maestro realmente. Y eso, ya con eso yo creo que más que suficiente para nosotros poder aquí venir y gozar un poquito con estos seminarios. Realmente los textos bíblicos ahí que ahí están presentes hablan. Yo estaba mirando unos cuantos de ellos casi ahora y por eso no había hablado nada. Hablan acerca de la veracidad que tiene, o sea que no fue un cualquiera que escribió ese tema bíblico, ese texto bíblico. O sea, una persona que vaya con la presuposición de que va a aprender, de que va a conocer, realmente va a encontrarse allí con el verdadero maestro, que es la misma Biblia. Y el Espíritu Santo allí va a comenzar a moldear el conocimiento. Y mucha gente comienza a leer la Biblia y dice, yo no estoy aprendiendo nada, no estoy aprendiendo nada. No se desenfoque. Usted que me está escuchando ahora, no se desenfoque. ¿Por qué? Porque eso igual como yo siempre tengo ese ejemplo. Usted coge una jarra de 5 litros de agua, qué sé yo, usted la llena de refresco y usted la pone de refresco Coca-Cola específicamente, lo pone en un grifo, una llave de agua, un chorro, la abre y con la primera gota de agua que caiga, no es verdad que se va a tornar de color negro a color transparente, no es verdad. No. Usted lo que va a ir con la continuidad, lo que va a hacer que va a ir saliendo toda esa Coca-Cola del recipiente y se va a ir llenando del agua del grifo, agua limpia. Así mismo cuando estudiamos la Biblia de manera integral, nosotros vamos a ir desaprendiendo de manera continua y relativa, vamos a ir desaprendiendo las cosas que no nos aportaban nada. Sin embargo, cuando leemos de manera sistemática la Biblia, con evidencia, con la conciencia, no con emoción, con el método del aprendizaje, eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo con nuestra vida. Vamos a ir sacando aquellas cosas que estaban viejas allí y vamos a ir entrando cosas que sí realmente importan. ¿No? Y ahí nosotros podemos ir con una presuposición, que
la Biblia es su propio intérprete. O sea, si yo entiendo eso, todo texto, toda duda que yo tenga, la voy a comparar con otros textos de la Biblia que me ven del mismo tema para que se me aclare. A mí, una de las cosas que me gusta de este testimonio es que uno de los testimonios más especial hasta cierto sentido, por el punto de que, como yo le decía anteriormente, y eso lo vimos en la lección del trimestre pasado, Josué, el libro de Josué como el personaje como tal, hace muchas alusiones parecidas a las de Moisés. O sea, yo le voy a mencionar de la que más me acuerdo. Número 1, Moisés fue el que lo sacó de Egipto, él es que lo lleva a la tierra prometida. Ahí nosotros podemos ver un paralelismo en que sea opuesto, pero lo hay. Uno el que saca, el otro el que lo entra. También ustedes pueden ver que a ambos se les pide, quita el calzado de tus pies porque el lugar que está pisando es santo. Ambos enviaron el mismo número de espías a la hora de conquistar una ciudad. Y es natural que fuese así porque Josué se crió a los pies de Moisés. Y ahí es que viene el tercer punto. Josué fue un testigo ocular de los eventos que vivió Moisés. Entonces es natural que si no hubiese sido Moisés que hubiese escrito el Pentateuco, Josué lo hubiese dicho, quizá, o habría dicho algo. Si ustedes leen, por ejemplo, Éxodo 24:13, número 27:22 y Deuteronomio 34:9, Josué ve donde Moisés escribe. O sea, es importante porque es el testimonio ocular de una persona que lo vio y fue contemporáneo a esa persona. Aparte de las referencias que hace Josué al libro de la ley, como en primera Josué 1:7 al 8, Josué 8:31 al 35, 33 y al 35. O sea, nosotros buscamos esos textos y nos daremos cuenta que Josué afirma que Moisés escribió el Pentateuco. Los profetas, evidentemente, consideran que Moisés escribió, eso lo podemos ver en Primera de Reyes 2:3, Segunda de Reyes 14:6, 21:8, Esdras 6:18, Nehemías 13:1, Daniel 9:11 y Malaquías 4:4. O sea, esos textos, por el tema de tiempo, no lo voy a buscar, pero como le dije, yo le voy a enviar la presentación y ustedes lo analizan. O pueden ver el video porque yo lo voy a subir. El testimonio de Jesús. Para mí en lo personal, estos son los textos para mí clave, pero quiero abundar en todos los aspectos. Pero si Jesús lo dice, hay que creerlo. No hay más vuelta atrás. Jesús consideró el autor del Pentateuco a Moisés. Si tú te lees, por ejemplo, Lucas 24:27, dice que iba caminando y le enseñó desde Moisés los profetas y los salmos de que él habría que padecer. Y eso lo vemos en el 24:44. Ahora, ¿por qué este texto es importante? Esos dos textos de Lucas. Porque Jesús dice lo siguiente. Lucas relata lo siguiente. Desde Moisés, los profetas y los salmos les explicó todo lo que habría padecer el Cristo. Cuando ustedes ven estas tres clasificaciones, cuando ustedes ven Moisés, los profetas y los salmos, y ustedes leen y ustedes analizan eso en el marco de la cultura judía de la época, se darán cuenta que estas son las tres divisiones que tenía la Biblia, que tenía Jesús a la mano. Estaba cuando él hace referencia a los escritos de Moisés, está haciendo referencia a la Torá. Están los Nevilim, que son los profetas, y están los otros escritos que se refieren a los salmos. Si los Nevilim son los profetas y los escritos son los salmos, cuando él dice Moisés, se tiene que estar refiriendo a los primeros 5 libros que él escribió. Por lo tanto, con este texto Jesús afirma que Moisés fue el autor del Pentateuco. También es importante señalar que cuando ustedes, por ejemplo, buscan referencias rabínicas, se darán cuenta que la Torá hacía referencia a los 5 libros de Moisés. Si ustedes buscan, por ejemplo, Marcos 12:26, esta es una historia muy interesante porque aquí Jesús está hablando con los saduceos. Recuérdense que los saduceos solamente creían en el Pentateuco. Y como ellos no creían en la resurrección, ellos le ponen el reto a Jesús y Jesús le dice, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cuando él estaba en la zarza? Es un evento del Éxodo. O
sea, es un evento del Éxodo. Y él le da nombre. El libro de Moisés en el cual estaba, donde él le dice, yo soy el Dios de tu padre, Abraham, Isaac, Jacob. Y le dice, ¿acaso Dios es Dios de muertos? Con este texto Jesús le demuestra a los saduceos la resurrección. Ojo, el saduceo nada más creía en el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés. También tú tienes a Lucas 5, 26 y 27, donde Jesús dice, si me creyeres a mí, creyeran a Moisés. Si creyeran a Moisés, perdón, me creyere a mí, porque él escribió de mí. O sea, evidentemente, en función del hallazgo que tenemos y cómo consideraba Jesús el Pentateuco, sabemos que se refería a los 5 primeros libros, desde Génesis 3:15. Ya Moisés está escribiendo de Jesús. Y tenemos Juan 6:31 al 32, donde él cita a Números y a Deuteronomio, hablando que se le dio pan del cielo. O sea, el testimonio de Jesús con respecto a que Moisés escribió el libro es fulminante. Luego, nosotros tenemos el testimonio de los apóstoles de la iglesia, que también entendieron lo mismo. Marcos 7:10, Lucas 22:2, Juan 1:45, Hechos 3:22, 13:39, 26:22, 28:23, Romanos 9:15, Romanos 10:5. Aquí dice Moisés, y así está escrito, así escribió Moisés con respecto a la ley que por lo obra, que el hombre que haga esta cosa vivirá por ella, citando el Levítico, y está asumiendo que lo escribió Moisés. Hebreos 10:28, Hebreos 9:19 y Primera de Corintios 9:9. Esos son algunos textos que yo puse que consideré lo más importante, que ello avala que Moisés es el autor del Pentateuco. Hasta el momento no hay duda. ¿Todo claro? Todo claro, todo claro. Luego, en el segundo aspecto, ya nosotros vimos la autoría de Moisés y nosotros podemos estar tranquilos y confiados de que la Biblia avala de que mi presuposición de que Moisés es el autor es correcto. Ya la Biblia me avala, entonces yo no tengo ningún temor a ir a analizar un texto del Pentateuco entendiendo que fue Moisés que lo escribió, porque en la misma Biblia me dice a mí que lo debo hacer así. O sea, y miren lo que yo quiero que ustedes vean, cómo lo que yo creo o no creo, lo voy a analizar a la luz del marco bíblico. Y el marco bíblico que me va a decir a mí, mira, sí, Moisés, tú estás en lo correcto porque esto está aquí, eso está escrito. Luego de eso, otra presuposición, otro análisis que debemos hacerse, ¿qué método yo puedo utilizar para estudiar la Biblia? Evidentemente, el método va a depender del género del libro que yo esté utilizando. No es igual el método, por ejemplo, para analizar poesía que una historia narrativa. O, por ejemplo, no es el mismo método que yo voy a utilizar para analizar símbolos como el Apocalipsis o Daniel. Ahora, hasta el momento hay 3 métodos que se utilizan para el análisis hermenéutico de la Biblia. Tenemos el método histórico crítico, el método histórico gramatical o bíblico, y tenemos el método alegórico. El adventismo, en función de lo que presenta la Biblia y de lo que entiende, considera que el mejor método para interpretar la Biblia es el método histórico crítico. Y le voy a leer la definición brevemente. El método histórico gramatical es el estándar académico y teológico utilizado principalmente para la interpretación de textos bíblicos, aunque su rigor se aplica a cualquier otro documento. Su objetivo principal es descubrir el sentido original del autor. ¿Qué quiso decir el escritor a sus lectores inmediatos? Cuando yo analizo esta definición, debo tomar muchas consideraciones a la hora de yo analizar en un texto bíblico. Y aquí le pongo, no sé si pueden ver el esquema. El método histórico gramatical tiene 2 pilares, un pilar gramatical y un pilar histórico. Y en el pilar gramatical tiene contexto literario, o sea, en el texto
el contexto del texto, ¿qué es? El género, la morfología, la sintaxis, la lexicografía. O sea, esos son los aspectos que un adventista toma a la hora de analizar desde el punto de vista gramatical y lingüístico, pero también toma un aspecto histórico, porque ningún texto, señores, ningún evento de la Biblia surge en el vacío. Hay una cultura, hay un pensamiento, hay costumbre y época. A la luz de todo ese marco es que yo debo ver el texto. Y en el pilar histórico que yo tengo, costumbres y cultura, geografía muy importante. A veces hay cosas que se van a decir en función de una costumbre o por un tema geográfico, y también cuáles son las circunstancias del autor y el destinatario en el momento. Y yo le voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros analizamos Apocalipsis, por ejemplo, nosotros analizamos el marco histórico en el que vivieron las 7 iglesias. Y ese marco histórico, perdón, ese marco cultural, es que nos permite a nosotros entender por qué son las imágenes que aparecen en el libro de Apocalipsis. Porque hay imágenes, por lo menos en la parte histórica, que nos permiten entender por qué se le escribió así a esa ciudad. Entonces no podemos, a la hora de hacer un análisis, no podemos obviar la parte histórica o el contexto cultural, porque eso parte del juego. Evidentemente, yendo con la premisa de que ese texto es inspirado, de que el escritor que lo escribió fue inspirado. ¿Me entendieron más o menos la idea? Más o menos me entendieron la idea. Sí, señor, sí, señor. Claro, claro, claro. Estamos entendiendo, estamos escuchando, estamos aprendiendo. No, cualquier cosa me lo hacen saber. ¿De acuerdo? A diferencia del método histórico crítico, que es el método que se utiliza para analizar la Biblia, y cuando tú utilices ese método, tú te vas a encontrar, Moisés no escribió el libro, los milagros no existen, esto no es posible, el nacimiento original de Jesús no es posible, porque, o sea, cuando tú usas el método histórico crítico, le despoja la parte divina y sobrenatural que tiene la Biblia. Y eso es imposible hacerlo. Si tú lo haces, evidentemente, tú no le vas a encontrar sentido a un montón de cosas, que solamente va a tener sentido cuando tú asumes y entiendes que Dios está obrando. O sea, ellos descartan cualquier intervención divina en los relatos de la Biblia, por eso nunca lo van a entender. Y por eso ese método, a la hora de implementarlo, no le van a dar buenos resultados. O sea, la Biblia te presenta un Dios que interviene en la historia, que actúa en la historia y está atento a su criatura. Si tú sacas eso del texto, ¿cómo tú vas a justificar incluso hasta como Cristo? Porque fue el mismo Dios que mandó a Jesús a morir por nosotros. O sea, ¿cómo se justifica eso? Si tú aludes si tú sacas cualquier parte divina o sobrenatural, ¿cómo tú explicas los milagros de Jesús? ¿Cómo tú explicas la resurrección que hizo Elías al niño? O sea, hay muchas cosas que si yo asumo una cosa, muchas cosas se van a desprender. Sí. Y evidentemente el método alegórico es que ve todo ve una especie de parábola o enseñanza, no lo ve como literal tal cual. Entonces, a la luz de estas precisiones que nosotros hemos hecho, consideramos y entendemos que el mejor método para interpretar la Biblia es el que mostramos, el método histórico-gramatical o bíblico, que también toma como premisa que Dios interviene, que Dios que Dios reveló el texto, que Dios inspira el texto. Y a la luz de ese método, nosotros vamos a investigar. Se darán cuenta que este método trata de armonizar lo que Dios le ha revelado con lo que yo estoy buscando. Porque estoy partiendo como premisas lo que le dije anteriormente. Luego, señores, venimos a una estructura que yo la introduje aquí porque es muy buena a la hora de nosotros analizar un texto largo, hasta incluso un mismo verso, y vamos a hacer un ejemplo aquí ahora. Dice, un quiasmo es una figura literaria o estructura retórica en la cual los conceptos o palabras se repiten en orden inverso, formando una estructura simétrica o de espejo.
Dice aquí, el estudio de los quiasmos es fundamental porque los autores bíblicos utilizan esta estructura para resaltar una idea central. Cuando a veces en ocasiones analizamos un texto, lo que el autor quiere resaltar no es necesariamente lo que nosotros vemos. Y eso se debe en la forma en cómo nosotros asimilamos las informaciones. Y es un tema de cultura. Ellos tenían una forma muy diferente en la época antigua de cómo resaltar ideas centrales. Entonces, si nosotros queremos tener una buena interpretación de un texto, deberíamos ponernos los lentes de cómo ellos lo analizaban o cómo ellos lo veían en lo antiguo. La estructura de quiasmo sigue un patrón de AB o de BA o viceversa. Esto no se ve muy claro aquí, pero le tendría que poner algunos ejemplos, pero eso lo vamos a ver ahora brevemente. ¿Cómo nosotros podemos identificar un quiasmo? Para detectar un quiasmo usando el método histórico gramatical o bíblico, debemos buscar, número uno, un paralelismo. Ideas que se correspondan, la primera con la última y la segunda con la antepenúltima. Yo le voy a poner un ejemplo ahora porque así no se ve como muy, o sea, así no se ve. Tenemos que hacer un ejemplo. 2, inversión, que el orden de los elementos se volteen. Y el 3, el giro, el punto de giro en el medio le da el sentido al todo el texto. Y aquí vemos, miren este texto, señores. Me confirman si lo ven. Nosotros vamos aquí a tratar de hacer un quiasmo, por ejemplo, para que ustedes vean básicamente a lo que se está refiriendo el texto. Sí. Me confirman, señores, si lo están viendo, si lo ven. Sí, nítido, nítido. Esta es una parte muy importante. Yo quiero que leamos el verso 9. ¿Qué dice el verso 9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres. Vamos para ahí. Vamos para ahí. Voy a coger esa frase. Si confesar con tu que boca. El Señor. Ajá. Ok. Esta va a ser mi frase A. Mi frase A. Esta es mi frase A. ¿Qué sigue diciendo? Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ok, vamos a coger entonces, si creyeres, esta idea. Se darán cuenta de lo que le estoy diciendo ahora. ¿Cierto? Ahora, la parte C sería ¿cómo? Que será salvo. Será salvo. Ok. Ahora, léeme el 10, Leonardo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No notan una relación ahí. Miren. El corazón se confiesa para justicia. Lo voy a poner aquí. Esta sería mi A minúscula. Vamos a ponerle. Sí, mi amor. Más decente. Esta sería mi B minúscula, por ejemplo. Y esta sería, y el último texto, voy a subir un poquito más para arriba, sería con mi boca confiesa para salvación, ¿sí o no? A minúscula, para hacer un pequeño, noten algo, ahí se puede ver un quiasmo. Se darán cuenta que la parte A del primer verso se corresponde con la parte A del último verso, ¿sí o no? Si confesaré con tu boca que Jesús es Señor, con la boca se confiesa para salvación. ¿Lo ven? Me confirma si lo ven. Sí, estamos confirmando. La parte B dice, creyendo en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Y la parte B del verso 10, como dice, porque con el corazón se cree para justicia.
¿Y qué me queda en el centro? Salvo. O sea, a la luz de la definición anteriormente, lo que Pablo quiere resaltar es esta idea. Sí, la salvación. Será salvo. Entonces, eso me está diciendo a mí que a la hora de yo interpretar ese texto, yo debo entender que Pablo está hablando de la acción de que está salvo. Y noten, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó, serás salvo. Y luego repite la idea, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Sí. Noten que todo gira en torno a ser salvo. Uno, él te está diciendo, si tú crees y confiesas que Jesús es Señor y crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y después él te dice, porque con el corazón se cree. O sea, si tú crees y con la boca tú lo confiesas, porque tú lo crees, el hecho de que tú estés salvo. Este tipo de estructura, como le leí anteriormente, se utiliza para resaltar la idea central. En la antigüedad esto era muy común, principalmente en la literatura hebrea. Para llamar la atención, enfatizar una idea, se usaban el quiasmo. Hay muchísimo quiasmo en la Biblia. Por ejemplo, ustedes estudian Daniel de 2 al 7, se darán cuenta que un quiasmo. El 2 empieza con la sucesión de reyes. El 7 con caída de imperio. Los versículos 3 y el versículo 6, tú tienes el 3, los jóvenes hebreos, fieles sufriendo persecución. Daniel 6, Daniel en el foso de los leones. El centro, ¿cuál es? Daniel 4 y Daniel 5. Tú tienes en Daniel 4 el orgullo de Nabucodonosor y tienen en Daniel 5 el orgullo de Belsasar. Por lo tanto, según ese quiasmo, el mensaje de ahí es la vanidad y el orgullo, como esta gente se pelearon. O sea, eso ayuda muchísimo a la hora de nosotros tener una idea o queremos saber la idea central. Evidentemente hay que leer el texto, hay que leer el versículo. A veces se darán cuenta que el Génesis, Levit y Deuteronomio es un quiasmo completo y que tiene como centro levítico, y cuando tú le haces un quiasmo a levítico, te darás cuenta que el centro es el día de la expiación, el Yom Kippur, algo impresionante y muy interesante para la interpretación adventista, porque entendemos que estamos en ese proceso ahora, y es muy bueno, hay muchísimo quiasmo, eso nos ayuda mucho. Lo que hay, como le dije anteriormente, verificar y ver si se cumplen los requisitos que se dijeron anteriormente. Y luego iríamos a la segunda llave, En la segunda llave, ya nosotros vimos la primera llave. En la segunda llave vamos a analizar si los eventos de Génesis del 1 al 11 son literales o mitos. La alta crítica dice o presenta que Génesis del 1 al 11 es una leyenda, mitología o fábulas cananeas. Entonces, para cerrarlo ahí, quizá, no sé qué ustedes opinan, porque tampoco quiero que nos llevemos y nos pasemos del tiempo. Quisiera hacerle una pregunta y quiero que se queden pensando quizá, ¿cuáles serían las implicaciones? ¿Cuáles serían las implicaciones de asumir que Génesis 1 del 11 al 3 es mito? Imagínense que Génesis del 1 al 11 fuese mito. ¿Qué pasaría con la Biblia? Bueno, si sucede eso, ya estaría, prácticamente entraríamos ya en la vuelta del Big Bang y la evolución como la creen los científicos, ¿entiendes? Entonces, no, ya ahí también derrumba prácticamente todo lo otro que hay detrás de la Biblia, porque entonces si eso es un mito, ya las otras cosas milagrosas, asombrosas que hay en el libro de Génesis, Éxodo y bueno, el Pentateuco entero, ya dejan de ser verdad, porque si, o no de verdad, sino que se alejan ya ya ahí la duda entra. Entonces, hay muchas cosas que, por ejemplo,
para poner un ejemplo palpable y que se está viviendo ahora, que es una de las creencias que yo digo que es un problema y es fuera de la Biblia, que la luna, que fueron a la luna, que esto, que lo otro. Entonces fueron a la luna, pero después de eso, más nunca han podido volver. Cada vez que arrancan para allá se explota la nave, se explota esto, no llegan. Entonces con lo que le dan a uno es de que no, porque ya ahí ya todo se exploró, ahí no hay nada que buscar, que sí o qué. Pero la estación espacial la hicieron en el aire y yo creo que hubiese sido más cómodo hacerlo en la luna si también fueron, ¿entiendes? Entonces, para mí, yo creo por dos razones que no fueron. Una es esa y la otra es que Dios no va a permitir que el pecado salga de esta tierra ni siquiera allá a la luna. Entonces, eso sería prácticamente pasar lo mismo. Si se logra encontrar o descubrir la mentira que es de ir a la luna, se logra descubrir que no fueron nada y que esto y que lo otro. Al final de cuentas, ya todo lo otro que encierra con los viajes espaciales y todas las cosas se caería. Igual que todas esas fotos que suben de que los telescopios y todas esas cosas. Todo eso se caería porque si se cae el principio de los viajes espaciales, que es el viaje a la luna, se va a caer todas las otras cosas que hay detrás de eso. Aunque tengan la prueba que tengan, se van a caer. Eso mismo sucedería si se cae ese principio de la Biblia, se cae todo lo demás. Yo le voy a poner un ejemplo que me llega a la mente y que está en boga ahora. Si Génesis 1 al 11 es un mito, si lo asumimos como mito, ¿cómo yo le puedo decir a un homosexual que él está mal? No sé si me entienden la lógica de la pregunta. Si yo asumo, dice varón y hembra lo que varón, ya eso es mentira. Si no lo creó varón y hembra, pudo crear hasta lo que se creen animales, hasta lo que se cree en un banco. Es el tema, que cuando tú asumes que el libro de Génesis, por lo menos son 11 capítulos que son importantísimos, tú no tienes un marco de referencia con respecto a nada. Tú tienes que creer en la evolución, porque tú tienes que buscar una explicación de eso. Y lo que tú tienes en tu mano, tu evolución. Suponte tú, ¿por qué razón si Génesis 11, 1 al 11 fuera un mito? ¿Cómo yo le digo a una pareja de homosexuales que no se casan? Difícil. No tengo. Es que no hay un argumento de peso. ¿Tú me entiendes? O sea, ¿por qué yo puedo decir a un grupo de personas en el matrimonio entre un hombre y una mujer? Si Génesis fuese. Le estoy hablando en base a la historia, al principio. Si esas son. O sea, ¿qué más le puedo decir? Por ejemplo, y esto sí es un poco escabrosa. ¿Cómo yo le puedo hablar a una gente de pecado? Por ejemplo, si sabemos, si creemos y entendemos que el Génesis fue un mito y en Génesis 3:15 Adán peca y viene un Salvador, o sea, ¿qué sentido tendría la muerte de Jesús en términos legales? O sea, ¿de qué Jesús me va a liberar a mí? Si Génesis del 1 al 11 es un mito, porque fue producto a la caída y Pablo dice que por un hombre entró el pecado, más por uno viene la salvación. O sea, no sé, le pongo estas preguntas para que ustedes se hagan una idea y puedan dimensionar lo que implicaría asumir esa barbaridad, porque eso es una barbaridad. ¿Cómo nosotros, teológicamente, claro, y esa pregunta ustedes la van a ver, cómo teológicamente yo voy a asumir el sábado? Todas estas preguntas nosotros las vamos a analizar en esta llave
hechos históricos y verídicos. ¿Qué vamos a analizar? La literalidad de Génesis del 1 al 11. Nosotros aquí vamos a demostrar a Biblia pura que esos fueron hechos reales y eventos reales. Vamos a hablar de la caída de la promesa de Génesis 3:15, que eso es fundamental. Y vamos a hablar de los pactos. Todo esto nos va a dar las bases para nosotros decir con propiedad, mira, la creación, el diluvio, la Torre de Babel y todo lo que ocurrió en esos capítulos es 100% real, 100% verídico. Y solamente quiero entrar ahí porque, por ejemplo, en el diluvio hay pruebas geológicas. Eso es una vitalidad de argumentos, pero solamente me quiero enfocar en esta situación en lo bíblico, en lo teológico. Para nosotros analizar eso, nosotros vamos a estar trabajando el testimonio del Pentateuco, los testimonios de los profetas, el testimonio de Jesús, el testimonio de los apóstoles, y vamos a mencionar la parte que mencionó Samuel ahorita, que es la genealogía. Y vamos a ver cómo la genealogía nos ayuda a nosotros darle veracidad a ese hecho que ocurrió. Voy a hacer la pregunta. Díganme cómo hasta qué hora yo puedo seguir para yo saber, porque tampoco quiero quizá tosigarlo, ni quiero sobrecargarlo con tanta información. Mira, Moisés, hasta tal hora. ¿Qué me dicen? Ahora mismo son casi las 7, faltan 15 para las 7, creo que 15 minutos más estaría bien. Ah, perfecto. Porque también empezamos medio tarducho también. No, está bien, está bien. No, porque como le dije al inicio, ellos tienen 52 slides. Yo no puedo tampoco pretender meterle 52 slides a toda esta cosa. O sea, el tema es que vayamos trabajándolo al paso. Nadie nos está esperando. Yo voy a empezar con el testimonio del Pentateuco. Y nos dice, y yo le voy a hacer una pregunta y le cité Génesis 20 del 8 al 11. Un texto conocido, un texto base del adventismo. Y dice aquí, ¿cuál sería el sustento teológico? ¿O cuál sería el apoyo bíblico de la doctrina del sábado si se asume que la creación fue un mito? Bueno, sería apoyo bíblico, estaría ahí más que nada en los evangelios, porque hay un evangelio, en los evangelios se habla de eso directamente y que todavía bíblicamente se confirmó que Jesús lo guardó, los discípulos y todo eso, y todavía estamos los judíos que siguen guardando el sábado. Y en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento podemos tener el apoyo que es ya cuando el pueblo sale de Egipto, pero como quiera, ahí estaría el problema de que se vendría cayendo si el principio no existiera, si esos 11 capítulos no existieran. Ahí es que está el punto. Porque, por ejemplo, Jesús lo guardó, pero dice en Lucas 4, conforme a su costumbre. Entonces, el tema es que, por ejemplo, uno lee Éxodo 20 al 8 y dice, acuérdate del día de reposo, para 6 días trabajarás, y más el séptimo día de Jehová tu Dios. No haré en... Y después te dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. O sea, sí. el fundamento de que el israelita guardar el sábado inicialmente en Éxodo 20 fue porque el Señor creó los cielos y la tierra en 6 días literales y descansó el séptimo día. Evidentemente tú estudias de Deuteronomio 5 y te darás cuenta que Moisés le dice, en una interpretación de Moisés le dice, oye, a santificar el sábado porque fuiste extranjero, pero inicialmente la ley dada por Dios lo manda que lo guarden porque Él es el creador. Y si yo asumo que la creación es un mito, yo no puedo sustentar que Él es el creador. Ya. ¿Tú me entiendes? Entonces ahí yo tengo un hoyo. Sí, evidentemente, todos los que hacen lo demás lo van a hacer prácticamente en el aire, por decirlo así.
porque no van a encontrar un sustento base que le permita decir, mira, por esto y esto. Porque incluso cuando se le dé ese mandato a los israelitas, se le dice, porque Jehová hizo los cielos y la tierra. Ya. O sea, y te pongo ese texto para indicarte que si Moisés lo está asumiendo así y el mismo Dios se lo está dando, es porque debemos creer que el Génesis 1 es literal, que la creación fue un evento literal y real e histórico. Ahí como ahí es que gira en torno a la idea que te estoy presentando. No, así. La cuestión es que si eso resulta ser mentira, es decir, los 11 capítulos no resultan ser verdad, ya casi cualquier argumento con la misma Biblia se cae. Exactamente. Con la misma Biblia cualquier argumento se cae. Entonces ya cuando tú haces eso, se termina siendo lo que muchos dicen de la iglesia, que es una secta, que se ha inventado cosas para guardar, pero en realidad si eso se cae todo. No hay manera de poder argumentar eso sin terminar cayendo en inventos humanos. No hay forma. Entonces, ya no, si nosotros no tenemos eso claro, ya uno va a decir, mucha gente va a decir, ustedes se están inventando cosas que no dice la Biblia, y no sé, entonces por eso, y te voy a ser sincero, más para un tema de un adventista o algo, ese tema es muy delicado, porque es un tema incluso hasta de identidad. Sí. Es un tema de identidad. Entonces, es por ahí. Ese es para mí, a mi juicio, el testimonio del Pentateuco con respecto a que sí es literal, Génesis 1 al 11. Totalmente. Y esa ley fue dada por Dios. Claro. Seguí los profetas. Aquí hay un montón de textos donde Salmo 8, Salmo 19, Salmo 104, 21, 24, 1, 33, 6 al 9, Salmo 100 del 25 al 27, 124, 8, 146, 6, 140, repetido veces. Y esos son salmos dedicados a la creación y son poesías. O sea, no se puede hacer una poesía de algo que no sea real. Y más para el pueblo de Israel, que asumí entendía que Moisés lo escribió. Tú tienes el libro de Amós, Isaías, incluso tú lees Isaías 45-46, te habla de una nueva creación. Entonces, no podemos hablar de una nueva creación sin que haya una vieja creación necesariamente. Claro. Lógico. Y tú tienes Jeremías 10 del 11 al 13 y 27:5 y Jeremías 32:17. Esos son los textos que dan testimonio de que la creación es un tema real. Si tú asumes que la creación es real, debes asumir que el diluvio también lo es, ¿sí o no? Claro. Pero vamos a dar evidencia de que también el diluvio es totalmente real. Miren, por ejemplo, el testimonio de Jesús. Mateo 19, de 4 al 5, Jesús se encuentra con los fariseos que le hablan del divorcio, cita Deuteronomio, cuando le dice, ¿qué escribió Moisés? Moisés mandó la carta de divorcio, eso está en Deuteronomio 24:5. Y Jesús dice, por la dureza de su corazón, pero al principio, varón y hembra los creó, Génesis 1:27. Y dejaré el hombre, su padre y su madre, se dirá a su mujer, será una sola carne. Eso es Génesis 2:24. Jesús está citando Génesis 1 y Génesis 2. Él lo está asumiendo como literal, no lo está asumiendo alegórico. O sea, Jesús, en función de eso, está reafirmando una doctrina. Sí, tú, por ejemplo, tienes Mateo 24, 37-39, que hace referencia al diluvio, como en los días de Noé. O sea, nota que la expresión en los días, en la época, en el tiempo, Jesús lo está asumiendo como algo que pasó. Y le está diciendo a sus oyentes, analicen el caso de Noé
Y algo similar pasará en la segunda venida. Ya. O sea, tú tienes Mateo 23:35, donde Jesús le declama a los fariseos y le dice, y ustedes han derramado la sangre del primer justo Abel. Nota que la referencia que yo te he señalado es del Génesis 1 al 11. Y yo te dice, hasta el momento en la cita que yo te he dado, están entre esos intervalos de capítulos. El testimonio de Jesús con respecto a esos eventos es que son reales. Ya. Y sus oyentes entienden que son reales. Por eso él está apelando a ellos en ocasiones, le está mandando a que analicen, observen tal caso, acuérdense de esto. Mire, ustedes han derramado la sangre hasta del primer justo, Abel. Y el tema de los apóstoles, si tú te lees primera de Timoteo 2, del 13 al 14, aquí Pablo hace una referencia a Génesis del 1 al 3, donde dice el orden en que Dios creó al hombre y a la mujer, y dice, pero yo temo que como la serpiente engañó a Eva, ustedes también sean engañados. Nota que Pablo está recurriendo a un evento del Génesis para resaltar una historia ahora. Claro. O sea, y eso tuvo que ser real. Tú tienes Hebreos 11:4, que te habla a ti de Génesis 4, por la fe Abel entregó mejor sacrificio. Eso no es alegórico. Eso es un hecho real. Hebreos 11:5 haciendo referencia a Enoc. Génesis 5. O sea, fue real. Primera de Pedro 3:20. Y Noé siendo pregonero de justicia y solo 8 personas se salvaron de aquel. O sea, Hechos 17:26 dice Pablo, porque de un solo linaje creó Dios todos los hombres y fueron dispersidos sobre la faz de la tierra. Es una referencia a Génesis 11, donde el Señor confunde los lenguajes y dispersa a todo el mundo habitado. No sé si me doy a entender la idea. Claro. O sea, el argumento está de que los escritores posteriores a estos eventos lo citan, y el hecho de que ellos lo citen o lo hagan como referencia testifica de su historicidad y testifica su veracidad. Y también otra cosa que hasta Moisés, todas las cosas que escribió Moisés, vamos a decir, hasta él, es decir, el libro de Génesis y parte del Éxodo que él no vivió, eran contadas de padre a hijo, de hijo a padre, así. Es decir, a mí me lo contó mi papá Adán, diría ser. Mi papá Adán me lo dijo. Y cuando yo crecí, nada más éramos 3 que habíamos. Y el Set, a quien se lo contó a su otro hijo, y así sucesivamente. No era hablando, inclusive Caín, que se fue con su coro. Claro está, Caín se fue en pecado y todos sus descendientes se fueron en pecado, y quizás de ahí, de esas naciones que nacieron de Caín, surgieron las otras historias que hay de otros dioses que participaron en la creación del mundo, ¿entiendes? Arreglado para creer en sus divinidades. Pero cada una de esas cosas que se cuentan en la Biblia fue contado por personas. Por ejemplo, Adán fue creado y tuvo la enseñanza de Jesús hasta que lo sacan del huerto del Edén. Entonces, él a quien se lo contó, a Caín, a Abel y a Set, fue de ahí que eso lo viví yo. Exactamente. Y sé a quien se lo cuenta, no, mi papá me lo dijo. Y así sucesivamente. Es decir, es algo que aunque venga de boca en boca, y entre comillas decimos que cuando algo pasa pasa de boca en boca se va distorsionando, pero la distorsión, independientemente de esto, no existe en todo el cuento hasta que comienzan a salir las escrituras, a escribirse los rollos,
que inclusive cuando se encontraron los rollos de Corán, que están ahí todas esas versiones de muchos libros de la Biblia que están completos, y la diferencia a los libros que están ahora traducidos y aún en el mismo hebreo, no hay casi ninguna diferencia. Entonces es algo real y literal. No, y que te voy a ser sincero, cuando nosotros sabemos que debemos saber o que vamos a estudiar la Biblia entendiendo que eso es real, tú sabes, nuestra interpretación va a ser más correcta porque fue como vimos anteriormente. Si yo asumo que eso, que yo te voy a ser sincero, si yo asumo que la Torre de Babel es un mito, yo no voy a tener quizá necesariamente cómo yo justificar el tema de los lenguajes. Sí. No hay forma de fuera de la Biblia. Esos lenguajes no hay forma, porque vamos a decir ahora en este tiempo, pensando en la división de los romanos, vamos a decir que los bardos, lombardos, esto y aquello, los ostrogodos y todo el mundo, y después cada uno tuvieron sus idiomas, su idioma como quiera, pero como quiera, antes de la división de Roma estaba el idioma griego, estaban los idiomas, los partos, todo eso que menciona ahí en el don de lengua, ahí en Hechos. Entonces, esa gente tenían cada uno sus propios idiomas. Y no hay forma de dónde sacar cómo fue. Entonces, la Biblia explica cómo fue la división, o dice cómo fue la división de los idiomas. Que exactamente. Entonces, ¿cómo hacen los idiomas? Dios dio todos los idiomas a diferentes gente, y los que hablaban un mismo idioma se fueron juntando y se fueron por lado, y cada uno hicieron su pueblo. Y ahí es que está el punto. Ahí es que está el punto. Que, o sea, no hay otra forma, no hay otra forma de explicarlo. Porque o sea, hasta el momento yo no conozco. Una cosa es ver un video o un documental de África, que hay diferentes pueblos y tribus que están ahí casi alrededor y todos hablan diferentes dialectos. ¿Tú me entiendes? O sea, hasta el momento no hay una forma. Y como decía, cuando tú tienes la Biblia te da los marcos de referencia en función de eso, que tú puedas partir. Tú puedes decir, bueno, yo entiendo que yo me creo, eso te da dignidad humana, tú no eres igual que cualquier otra criatura creada. O sea, hay muchas cosas que son una implicación o son consecuencias de yo creer eso. Entonces, para dejarlo hasta aquí, nosotros vamos a hablar de lo que había tocado Samuel ahorita, que es la genealogía, la genealogía como puente, como el puente histórico. Para resumirle, porque ya el tiempo no es más, pero más adelante lo vamos a ver. Las genealogías nos presentan a nosotros y nos dicen que el Génesis del 1 al 11 debe ser literal. Por ejemplo, hay algunos textos y muy buenos que nos pueden ayudar a entenderlo, pero ya eso será para la próxima. Eso será para la próxima porque ahí hay que abundar mucho. Pero ustedes van a ver en el próximo encuentro que vamos a tener que la genealogía también es un argumento poderosísimo en favor de la literalidad de Génesis del 1 al 11 y que yo lo veo como la señal de fidelidad de Dios hacia la humanidad. Ustedes se van a dar cuenta más adelante porque quizás yo lo veo de esa forma. Mi gente, voy a parar aquí porque ya son las 7 y no quiero como aturdirlo más con tanta información. Sí, yo lo que voy a hacer es que le voy a enviar hasta aquí la parte de la genealogía, todo lo que hemos visto hasta aquí para que ustedes lo puedan reexaminar, estudiar sus textos bíblicos, como ustedes quieran. Pero para que ustedes tengan locos. Entonces, ¿cómo valoran el encuentro del día de hoy? No, bien.
Sabiendo que falta mucho trecho por recorrer. No, mi hermano, mira, son 52 slides. Y yo le doy gracias a Dios porque yo pensé que hoy yo nada más iba a abordar la primera llave. Y gracias a Dios abordamos 2 llaves o 2 puntos clave. Y tú viste cómo nosotros lo hemos desarrollado. Que no es solamente, yo solamente hablo, sino que también ustedes dan sus opiniones. Uno puede aprender. Y yo sé, no, pero mira, es verdad. Y así. Eso es lo que hemos hecho el día de hoy. Ya en la próxima semana, con Dios, vamos a terminar y ya luego le damos cabida y proceso. Samuel, dímelo, mi hermano, que te veo callado. Aprendiendo. No, mi hermano, como que aprendiendo todo, porque como yo te dije al inicio, aquí no sabemos nada, uno investiga y presenta y comparando y viendo opiniones, así todos podemos aprender. Sinceramente, lo que tú estás desarrollando aquí realmente son materias de Pentateuco, y esa materia allí. Bueno, escúchame, déjame ver, que ahora que me llegó a la mente me recordé de cuando estaba allí en la universidad. Hay un complemento externo a la Biblia llamado Evidencia que exigen un veredicto, de Pablo Hoff. Allí, en ese libro bastante extenso, no condensado, extenso. Allí en ese libro realmente, allí se puede encontrar exactamente lo que andamos buscando. Voy a ver si aparece digital, voy a ver cómo lo comparto, también para que sigamos enriqueciendo el conocimiento, de modo que podamos seguir creciendo, claro que sí. Sea un granito de arena también ese documento. Partiendo desde ahí también, realmente los tópicos que hemos visto en esta hora, que estamos aquí, la hora de la lectura, del aprendizaje, son tópicos realmente cruciales, tópicos importantes en el cual nuestras bases en la fe se estarán fundamentando en un tema un poquito más teológico realmente. Estamos mirando ya un poquito la trascendencia de no solamente del texto simple, sino también de su autor, qué ocurrió en este momento, y entre todo eso vamos a ir aprendiendo y conociendo de manera un poquito más integral. No, en verdad, vamos para ya concluir, vamos a orar y también le voy a decir que el video, esta presentación, o la primera parte, porque no hemos concluido, yo la voy a subir al canal de YouTube. Y cuando lo suba, yo le voy a mandar el link para que ustedes entren, lo vean. Si ven alguna precisión o algo, hacen el comentario abajo. Revísalo primero. Revísalo primero. No, porque el tema es ese. Quizás lo que yo estaba hablando, dije algo que no estaba muy bien claro, dije algo que está incorrecto. Ustedes lo ven, escriben la precisión, yo prometo ver la precisión y ya luego en la próxima semana, cuando nosotros empezamos a trabajar, nos juntemos, miren, el hermano escribió esto y esto, quise decir esto y esto, porque como le dije, el tema aquí es que todos aprendamos y todos aprendemos de todo. O sea, nadie es dueño y más de la Biblia. Entonces, en ese caso también le puedo decir, si ustedes conocen a una persona que les interese participar en este tipo de espacio, sin problema, ustedes solamente me tienen que decir, yo lo agrego al grupo, le mandamos el enlace y que él forme parte del cosa. Todo el que quiera o esté a la disposición de querer estudiar y aprender en un espacio donde no hay censura ni nada de eso, que todo el mundo puede expresarse, lo único que tiene que cuando vaya a decir algo sustentarlo, evidentemente, un Asambleas de Jehová. Pero son bienvenidos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es todo. Samuel, ¿tú no puedes dirigir en oración para concluir? Claro que sí, mi hermano, claro que sí. Ahí revisa la bandeja de mensajes. Sí, ya lo vi que tú lo envías. Correcto. Vamos a orar entonces. Eterno Dios y Padre, gracias te damos infinitamente por tu grande bondad, tu misericordia y sobre todo, Señor, el conocimiento que tú has puesto en nosotros.
Gracias te damos, Padre, porque hoy como sábado, tu día de reposo, hemos apartado un espacio para seguir aprendiendo de las maravillas que también usted ha hecho con la revelación especial a través de allí, de tu palabra. Pidiéndote, Dios, que cada vez que vayamos a ella, que podamos ir allí con un corazón contrito y humillado. De modo, Señor y mi Dios, que tú sigas hablando continuamente en nuestros corazones de manera personal y que lo que nosotros tengamos, Señor, en ti sea algo sólido. El conocimiento de tu palabra, el conocimiento de ti, al conocerte, Señor, en espíritu y en verdad, podamos llevar frutos de que realmente somos hijos tuyos. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, te pido también que bendigas a cada persona que presente. Tú conoces, Señor, todas sus situaciones, su vida, bendícelo grandemente, porque eso es lo que tú quieres para tus hijos, bendiciones para ellos. Así que gracias por todo este grupo, esta iniciativa de tu hijo Moisés, que siga creciendo, que siga fortaleciéndose y que tus hijos al estar aquí presentes puedan aprender y fortalecer su fe cada vez más en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Mi gente, nos vemos entonces la próxima semana, si el Señor lo Si Dios permite. quiere y lo permite. Y le voy a enviar los videos que me mandó Samuel y también le voy a enviar la presentación hasta donde la concluimos hoy, ¿de acuerdo? Para que tengan el material. Ya saben, muchísimas gracias y nada. Adiós, adiós.